de que nos pasó lo mismo, nos pasó lo mismo. Ok, se nos había olvidado a los dos grabar la sesión. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Expresiones que le permitían a él conducir una reunión bajo la expresión, como es bien sabido, eh, llamando a la adhesión de todos los demás a la frase que venía a continuación de la expresión, como es bien sabido. Nadie se atrevía a contradecir una frase que viniera después de como es bien sabido. O la expresión no resulta accidental le permitía darle una gran importancia a algo que todo el mundo, por lo tanto, tenía que aceptar como de gran importancia, como algo esencial, no accidental. Y esto, nos dice Robert Conquest, uno de los más certeros estudiosos de Stalin, de los estudiosos estadounidenses, ¿no? Como Richard Pipes, Lan Applebaum, aunque Lan Applebaum ya no se sabe qué nacionalidad puede tener, pero bueno, es nacida en los Estados Unidos. Esto le permitía a Robert, dice Robert Conquest, conectar acontecimientos que no guardaban relación entre ellos bajo la pantalla del, como es bien sabido, como la pantalla del no resulta accidental. Y entonces, con estas frases y otras más de carácter genérico y abstracto, colocaba a sus interlocutores, que en realidad no tenían interlocución, sino más bien audición, en el marco mental que él quería eh, entregarles para comunicar decisiones. La gente que estaba a su alrededor eran personas que él había ido escogiendo y formando como una nueva generación de bolcheviques. Acuérdense, comentamos la vez pasada que por bolchevique viejo se entendía una persona que había ingresado al partido antes del 7 de noviembre de 1917. Pero él lo que fue haciendo fue, como ya veremos a continuación, eliminar gradualmente a los bolcheviques viejos e incorporar un conjunto de bolcheviques nuevos. A este conjunto de bolcheviques nuevos los seleccionaba por su mediocridad, los seleccionaba por los errores previamente cometidos, los seleccionaba al captar el miedo que le tenían. Estas tres condiciones son muy terribles para conformar equipos de trabajo. En primer lugar, seleccionar personas por la mediocridad significa que la categoría del trabajo va a ser pobre. En segundo lugar, seleccionar personas por los errores que han cometido previamente y que han sido evidentes, significa que esas personas van a trabajar de manera muy precaria, eh, continuamente pendientes de no repetir el error, más que teniendo iniciativa. Y en tercer lugar, seleccionaba a las personas que él comprendía que le iban a tener miedo. Esto es lo que explica que con personas mediocres, llenas de errores en el pasado, o al menos con errores importantes, y al mismo tiempo muy temerosas de Stalin, él pudiera consolidar un mando único. Pensemos que las grandes figuras del partido, ya vamos a hablar de ellas en unos minutos más, las grandes figuras del partido, los que le podrían haber hecho el peso, que son cuatro, los hemos mencionado en la sesión anterior, Trotsky, finalmente expulsado y asesinado, y los otros tres, Kamenev, Zinoviev y Bukharin, pertenecían al grupo de los bolcheviques viejos y fueron los únicos que lograron resistir por un tiempo, teniendo gran categoría política, los tres, sobre todo Bukharin, en un mar de mediocres, de personas cuyos currículum eran desastrosos por los errores que habían cometido, tanto en el campo militar, durante la guerra civil, como en el campo político, y personas que, tanto Bukharin como Kamenev como Zinoviev, percibían que le tenían pavor a Stalin. Hasta que llegó el momento en que esas tres figuras también fueron eliminadas. Kamenev y Zinoviev el año 37 y Bukharin el año 38. ¿Por qué? Porque ya no eran funcionales al proyecto de Stalin, porque ya ese proyecto se había consolidado con personas mediocres, ineptas por su pasado
y además llenas de pavor. Esos hombres eran, por lo tanto, rehenes de Stalin, rehenes de esta personalidad imprevisible, de esta personalidad que los utilizaba por años y después los desechaba. Pensemos, por ejemplo, en una posición fundamental para la mentalidad stalinista, que era la de jefe de la policía secreta. Como sabemos, la policía secreta fue cambiando de nombre, ¿no? Primero se llamó Cheka, después se llamó GPU, después se llamó OGPU, después se llamó NKVD, después se llamó MVD y finalmente, ya muchos años después, se llamó KGB. ¿Ah? Todos nos suena a la KGB. Pero hubo 5 nombres previos, ¿no? Checa, GPU o GPU, NKVD, MVD. Pues bien, las personas que estuvieron a cargo eran todas personas que tenían al menos dos de estas tres condiciones. El primero de ellos no lo puso Stalin, era Dzerzhinsky, un polaco, lo había puesto Lenin. Pero cuando murió Dzerzhinsky, Stalin comenzó a escoger a personas que tenían estas condiciones, incluso para que estuvieran al cargo de la policía secreta, del órgano de represión más eficaz del Estado. Menshinsky, Yagoda, Yezhov, Beria. El más conocido es Beria, por supuesto, Laurenti Beria. Pues bien, a estas personas las fue reemplazando una por otra, porque todas estas personas tenían yayitas en el pasado, no la yayita de Condorito, sino errores que habían cometido en el pasado, errores muy graves, y que llegaban, por lo tanto, a una posición, felices de llegar a la posición de ser los jefes de la policía secreta, sabiendo, sobre todo ya el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, que en algún momento determinado esa posición les iba a significar perder la vida. Khrushchev, que formó parte de esta generación de bolcheviques nuevos, Khrushchev con Brezhnev, con Kosygin, con Podgorny, son los jovencitos que van surgiendo a finales de los 30 y a comienzos de los 40. Khrushchev es comisario en Stalingrado durante la batalla, entre los años 41 y 43. El joven Khrushchev. El joven Khrushchev, cuando muchos años después, el año 56, revela los crímenes de Stalin, pero revela una parte muy ínfima de los crímenes de Stalin, lo describe Khrushchev. Sí, Khrushchev era una criatura de Stalin. Había estado 20 años siendo trabajado por Stalin. Lo describe como un hombre desconfiado, enfermizo o sospechoso. Y cita varias frases, Khrushchev, en ese famoso congreso del año 56, al que asistió Luis Corbalán en representación del Partido Comunista de Chile, aunque todavía no era el secretario general. Cita, Khrushchev cita varias frases de Stalin, frases que a Stalin le gustaba mucho decirle a la gente. Por ejemplo, no hay ningún mandamiento que me obligue a perdonar a mis amigos. Sabía Stalin que había un mandamiento de Cristo de perdonar al enemigo. Pero citaba a Cosimo de Médicis, porque el pensamiento original no era de Stalin, era de Cosimo de Médicis. Cosimo de Médicis, en su maldad, había dicho, no hay ningún mandamiento que me obligue a perdonar a mis amigos. Y esto, dice Khrushchev, lo repetía con frecuencia Stalin. Sus amigos eran sus colaboradores, por supuesto que no eran sus amigos en sentido estricto. Y ya sabían, por lo tanto, que no iban a ser perdonados. Repetía también, según Khrushchev, con frecuencia Stalin, en reuniones, ¿por qué su mirada está errante hoy día? Imagínense el pavor que le podía entrar a un tipo que estaba en una reunión con Stalin de oír esta frase que había oído otras veces respecto de otros sujetos que ya no estaban en la reunión porque habían sido purgados. ¿Por qué está su mirada tan errante hoy? Era una manera de decirle, he perdido la confianza en usted. Otras veces decía Stalin en una reunión, ¿por qué está mirando a otras partes y no me mira directamente a mí? Y había algunos colaboradores que se atrevían a decir, camarada Stalin,
con todo respeto, lo estoy mirando a usted. Y entonces Stalin tenía preparada la segunda frase terrible, porque le decía a esa persona, ¿y cómo se atreve? No había manera, por lo tanto, de entenderse con él. Generaba un enigma. Si no lo mirabas a los ojos, ¿cómo te atrevías a estar mirando para otro lado? Si le asegurabas que lo habías estado mirando a los ojos, te decía, ¿y cómo se atreve a mirarme a los ojos? Pero la frase más importante de las que Khrushchev recordó de Stalin era esta: prefiero que se me apoye más por miedo que por convicción, porque las convicciones cambian. Como sabemos, esto es, por supuesto, maquiavélico. Viene del príncipe, qué le conviene más al príncipe, ser temido o ser amado. Y, por supuesto, Maquiavelo concluye que al príncipe le conviene más ser temido que amado. Todos diríamos, pucha, al gobernante lo que le conviene es ser amado. No, Maquiavelo rompió, ¿no es cierto?, las relaciones entre moral y política y formuló esta máxima, ¿no? Y Stalin la tomó. Prefiero que se me apoye más por miedo que por convicción. ¿Por qué? Porque las convicciones cambian. Pues bien, este conjunto de comportamientos con su equipo de trabajo se complementó, y esta es la segunda dimensión de la primera parte de nuestra clase, con el culto a la personalidad. Así como Stalin iba deshaciéndose de personas, iba agigantando su propia imagen ante los 130, 135, 140 millones de ciudadanos de la Unión Soviética por allá por finales de los años 30. Cuando cumplió 50 años, antes de lo que digo, el año 29, ya dio las primeras señales del culto a su personalidad. El año 29, al cumplir 50 años, Stalin comenzó a desplegar el culto a su personalidad que en los años 30 se va a desbocar. Y entonces comenzó el cambio de nombres de las ciudades, ¿no? Ustedes conocen Stalingrado, pero es que hubo una ciudad que se llamó Stalino, otra Stalinsk, otra Stalinabad, otra Stalinogorsk, otra Stalinaul, otra Staliniri, otra Stalinisi, y no estoy inventando, otra Stalino, otra Stalinogorsk, otra Stalinsk, y finalmente decidió que había un monte muy importante que debía llamarse Monte Stalin. Megalomanía, por supuesto, paranoia en el sentido de ponerse tan lejos de los posibles persecutores con el culto a su personalidad, que mediante el cultivo del temor en todos los mediocres llenos de errores que lo secundaban y la elevación de su propia personalidad, se quería hacer inmune a todo riesgo, paranoia. Pero también comenzó el desarrollo de la letanía staliniana. Los católicos sabemos lo que son las letanías, ¿no? Ese conjunto de pequeñas oraciones que se invocan para honrar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y sobre todo a Santa María. Yo me la sé en latín: Regina Apostolorum, ora pro nobis; Regina Martyrum, ora pro nobis; Rosa Mística, ora pro nobis. En fin, son decenas las letanías, pequeñas oraciones que se contestan con el ruega por nosotros. Bueno, la letanía staliniana tiene algunos de estos elementos. Claro que no hay que decir ruega por nosotros, por favor. Hombre de acero, bolchevique de granito, soldado de hierro, genio universal, futuro de nuestra patria. Y así sucesivamente. Hasta Neruda se permitió, en cierto modo, colaborar con las letanías. Estoy buscando aquí la cita de Neruda, porque Neruda hace descripciones, como sabemos, fantásticas de Stalin, ¿eh? En 3 habitaciones del viejo Kremlin vive un hombre llamado José Stalin. Tarde se apaga la luz en su cuarto. El mundo y su patria no le dan reposo. Otros héroes han dado a luz una patria. Él, además, ayudó a concebir la suya, a edificarla y defenderla. Su inmensa patria es, pues, parte de él mismo.
y no puede descansar porque ella no descansa. Podríamos decir, vigilante nocturno, gestor de la patria, constructor de la Unión Soviética, en fin, letanías, ¿eh? Para honrar la personalidad del líder supremo. Por otra parte, Stalin va a desplegar todo el llamado realismo soviético en el arte. Ese realismo soviético tenía que tener características de optimismo y partidismo. O sea, tenía que ser un realismo completamente vinculado a la figura de Stalin como jefe del partido y al mismo tiempo mostrar la figura de Stalin y la figura del partido con un optimismo máximo. Y entonces, por ejemplo, su figura es presentada siempre de manera estilizada. Él era muy bajo y tenía diferencia de una pierna con la otra. Se le perfeccionó, obviamente, su figura. Se le dieron proporciones perfectas a la figura. Y esa figura suya fue proyectada hacia todas las figuras soviéticas del realismo soviético, del obrero, de la trabajadora, de la campesina, de las nacionalidades, personas musculosas, personas proyectadas hacia el futuro. Ridiculez completa y absoluta. Y eso se llevó también no solo a la plástica, sino que se llevó a la escultura, y como sabemos hubo esculturas de Stalin gigantescas en todas partes del mundo. Quizá ustedes pueden buscar al terminar esta sesión ese momento cumbre de la historia de la humanidad, por ahí por los días 1, 2, 3 de noviembre de 1956, de ese glorioso año 1956, cuando en Budapest los húngaros botan la estatua de Stalin. Hay una secuencia de fotos maravillosa, es una estatua gigantesca que los húngaros sublevados alcanzan a tener 4 días de libertad, del 1 al 4 de noviembre, y son contraatacados por los tanques soviéticos, pero una de las cosas que más los llamó a hacer a esos húngaros fue ir a botar la estatua de Stalin gigantesca de las que había en todas partes del mundo y de las que, como sabemos, Putin se queja ahora de que no solo la estatua de Stalin, sino que todos los restos de la presencia soviética, se queja Putin, en los países de Europa y en particular en Ucrania, están siendo devastados. ¿No? Como no, faltaba más que fueran conservados los restos de la Unión Soviética y las estatuas de Stalin. Y por último, él construyó su personalidad con sus obras escritas. El culto a la personalidad pasó también por autoadjudicarse la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética, la historia del PQS. Es muy difícil que Stalin haya sido el redactor auténtico de ese libro. Yo tengo un ejemplar de ese libro publicado en castellano en Moscú, la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética, la historia oficial, donde por supuesto el gran héroe es Lenin y a continuación viene Stalin. Y todos los denuestos están dirigidos hacia Trotsky. Stalin encuentra la posición que a él más le conviene, ¿no es cierto? La posición que más le conviene en la historia del Partido Comunista es siempre el hombre que secunda a Lenin. Y así él se asegura ser el intérprete, el continuador del ídolo máximo embalsamado y sepultado ahí en las paredes del Kremlin. Bueno, ahí hay algunos rasgos de la personalidad de Stalin. Ahora tenemos que introducirnos en la segunda parte de nuestra clase en algunos elementos de la ideología staliniana que están en directa relación con su personalidad misteriosa en lo mental y, por cierto, en lo moral, ¿eh? Porque la dimensión moral es la de una persona realmente muy mala. Eh, También está la posibilidad de que sea una persona endemoniada, ¿no es cierto?, para los que creemos en la posesión demoníaca, pero bueno, es ya una posibilidad que no se trata de asumir por definición. El primer elemento de su ideología es el llamado socialismo en un solo país, que como sabemos él elaboró, se lo sacó de la manga, ¿sí? ¿Ah? Se lo sacó de la manga porque no tiene ninguna relación ni con Lenin ni con Marx, tesis por la cual debía consolidarse primero en la Unión Soviética, el socialismo, antes de expandirlo hacia el exterior. Como sabemos, esa es una tesis para contradecir la tesis de la revolución permanente de Trotsky y para tener él un punto de apoyo ideológico que también sea venerable. Nadie había dicho esto antes. El primero en decirlo es el camarada
Yosif Dugashashvili Vissarionovich. Por lo tanto, qué maravilla que tengamos un camarada de esta proyección, de esta iluminación ideológica que describe cómo tiene que ser el socialismo, tiene que ser en un solo país. De ahí, una vez que se haya consolidado, se podrá expandir al mundo. Stalin era un marxista-leninista, por supuesto, pero era un marxista-leninista a su modo, pues. Como Lenin había sido un marxista a su modo, Stalin también es un marxista-leninista a su modo. Y la teoría del socialismo en un solo país tiene contradicciones evidentes que no viene al caso que trabajemos aquí ahora con el marxismo original. ¿Eh? Digamos una sola, si la historia es un proceso con leyes propias e irreversibles, no se le puede poner a la historia puertas al campo. Nadie le puede poner puertas al campo, dice el viejo dicho. No se le puede poner puertas al proceso irreversible de la lucha de clases en el mundo entero. Y lo que hace Stalin es ponerle puertas y decir, momentito, vamos a detener la revolución mundial, nos vamos a centrar en la Unión Soviética. Completamente contradictorio con la ley inefable, con la ley inevitable de la historia que consiste en la lucha de clases permanente, en el triunfo de la revolución en los países más avanzados, y justamente no era la Unión Soviética el país más avanzado. Para desplegar el socialismo en un solo país, y solo la voy a mencionar aquí porque daría para una clase larga y completa, era decisiva la industrialización de la Unión Soviética. Sacar a la Unión Soviética de su condición rural y convertirla en un país industrializado. Para eso era decisivo destrozar el esquema del campo ruso. Y no solo del campo ruso, sino particularmente del campo ucraniano. Se explican muchas cosas de los sucesos contemporáneos por la depredación de Ucrania entre 1928 y 1931, por cómo Ucrania fue devastada con el proceso de colectivización de la agricultura. Y eso sucedió apenas 90 años atrás. Por lo tanto, no 400 años atrás. Por lo tanto, se ha transmitido de generación en generación de ucranianos qué le hicieron desde la Unión Soviética al campo ucraniano, al gran granero de Europa. Colectivizar la agricultura significaba quitarle eh, no solo las tierras a los campesinos llamados kulaks, campesinos propietarios, sino someterlos a un régimen de producción imposible de cumplir y por lo tanto quitarles todo el grano en castigo. Bueno, las cifras de muertos entre los años 28 y 32, algunos hacen llegar la cifra hasta el año 33, que son los 4 a 5 años del proceso de colectivización de la agricultura, en que el campo ruso es transformado por completo en granjas estatales. Las cifras de muertos varían entre los 6 millones que proponen los historiadores franceses, Courtois y el resto de los historiadores en el libro negro del comunismo. Eh, Ellos han sido marxistas todos, así que hay que creerles, ¿no? Esa es la cifra menor, la de 6 millones de personas muertos durante la colectivización, mientras que la tesis de Conquest es la que expande más la cifra eh, en un libro importantísimo que se llama The Harvest of Sorrow, la cosecha del dolor, la cosecha del sufrimiento, y hace llegar hasta 11 millones de personas las que habrían muerto durante la colectivización. ¿Por qué era muy importante entonces colectivizar la agricultura? Porque con el excedente agrícola, y eso significaba que se murieran de hambre los campesinos, cosa muy contradictoria, menos bocas para alimentar, más excedente agrícola, se podía exportar más y por lo tanto importar maquinaria y así industrializar grandes centrales hidroeléctricas, grandes canales y puertos, eh, fábricas de tractores gigantescas como la que había en Stalingrado, fueron posibles gracias a la colectivización de la agricultura, porque esa era la manera, industrializando la Unión Soviética y por lo tanto las nacionalidades más importantes, de consolidar el socialismo en un solo país. El segundo elemento de la ideología staliniana es el terror. El terror es consustancial con la ideología staliniana por lo que ya hemos dicho sobre su personalidad. Pero además, aunque él no hubiese tenido esa personalidad y esa alma tan negra, el terror era fundamental
para consolidar un régimen completamente contrario a la naturaleza humana. Y solo se podía consolidar un régimen completamente contrario a la naturaleza humana mediante un procedimiento largo, profundo, casi universal de terror. ¿Fue Stalin el creador del terror, así como él creó la teoría del socialismo en un solo país? No. Stalin se encontró con un aparato represivo perfectamente desarrollado, perdonen la palabra perfectamente tan bonita, perfectamente desarrollado por Lenin con la Checa a través del primer jefe de la Checa, el polaco Dzerzhinsky. Ese sistema comenzó a operar durante los primeros años de la revolución, durante toda la guerra civil y todavía en los años finales de la vida de Lenin antes de su muerte en 1924. El problema político, su objetivo fundamental fue controlar la policía secreta. Cuando murió el jefe de la policía secreta, Dzerzhinsky, el año 26, era un hombre que había sido torturado, era un hombre que había pasado canutas, como se suele decir, y tenía un odio acumulado tremendo. Ese hombre no le servía, y Stalin se alegró en cierto modo de su muerte, no le servía porque tenía todavía una mentalidad muy específica de aplicarle terror solamente a determinados segmentos de la población. Lo que quería Stalin era expandir el terror. Y entonces tenía primero que encontrar personas aptas para la expansión del terror y para transformar a la policía secreta, checa, GPU o GPU, NKVD, MVD, en el órgano más importante del Estado, más importante que cualquier otro ministerio o comisariato. Tenía que encontrar una persona nueva y tenía que darle un nombre nuevo y tenía que darle tareas nuevas. Y entonces creó la GPU y se le entregó esa tarea, ya les decía, a Menshinsky primero, a Yagoda después, a Yesov después y finalmente a Laurent Iberia. Personas todas pertenecientes a ese grupo de mediocres con pasados llenos de errores y con un gran temor por Stalin. El año 34 es el año clave en el comienzo del terror. El peor año es el 37, pero el año clave es el año 34. ¿Por qué? Primero porque Stalin encuentra al primero de los tres hombres perfectos, por así decirlo, ¿no? En la trilogía Yagoda, Yezhov, Beria. Va en descenso a la perfección en el sentido de que Yagoda es muy malo, Yezhov es pésimo y Beria es lo peor de lo peor. Va encontrando personas cada vez más malas. El año 34 es el año en que Stalin toma la decisión de aplicarle el terror selectivamente al único líder que puede competirle en el mediano plazo por la dirección del partido. Ninguno de los tres antiguos, ya Trotsky vive en México a esas alturas, el año 34, pero Trotsky no importa, le quedan 6 años de vida, lo va a matar el año 40, como sabemos, ¿no? Pero ninguno de los tres antiguos, de los bolcheviques viejos que quedan en el partido, que son muy influyentes, ni Kamenev, ni Zinoviev, ni Bukharin, son su problema. Porque son personas suficientemente conocidas con, con diferencias con Stalin. Y ya les comentaba la vez pasada que dos de ellos por lo menos debieron haberse sumado a Trotsky y no lo hicieron a tiempo. Por lo tanto, ya tienen suficiente desprestigio como para tener que matarlos todavía. El hombre al que hay que eliminar se llama Sergei Kirov. Kirov es un bolchevique viejo, es el secretario general del partido en Leningrado. El 1 de diciembre de 1934, Stalin hace asesinar a Sergei Kirov. Se contrata a un pobre sujeto que le pega 2 tiros nada menos que en el segundo piso de la sede del partido en Leningrado. Ese señor llegó ahí porque lo dejaron entrar. Nadie entraba a la sede del partido en Leningrado para pegarle 2 tiros a la figura más importante en ascenso del partido, que le podía hacer la competencia a Stalin sin el permiso de Stalin. Entonces, consiguió eliminar a Kirov porque lo hizo matar. Y por supuesto, acusó
a Kamenev y a Zinoviev de haber eliminado a Kirov. Se deshizo, por lo tanto, de Kirov de inmediato y 2 años y medio después se deshizo de Kamenev y Zinoviev, acusándolos de haber asesinado a Kirov. El terror selectivo se va a transformar en un terror, insisto, profundo y universal. Los años 37 y 38 son los años más espantosos del terror soviético. ¿El Gulag nace el año 37? No, porque el concepto Gulag es un acrónimo, ¿no?, que significa Administración de los Campos de Trabajo Forzado. Eso es lo que significa la palabra Gulavnovi o Prasnieve, Administración de los Campos de Trabajo Forzado. Pero la palabra Gulag se hizo sinónimo de sistema de campos de trabajo y terminó siendo sinónimo, ha dicho algún autor, de máquina de moler carne humana. La palabra Gulag terminó siendo sinónimo de una cosa tan espantosa como una gran maquinaria para moler carne humana. Pero como sistema, el Gulag es el conjunto de instancias represivas del Estado soviético administradas por Stalin como parte de su ideología del terror. Esas instancias son cárceles, campos y colonias de deportación. Las cárceles se dividen en dos tipos: cárceles de primera detención y cárceles de detención definitiva y ajusticiamiento. Las de primera detención, la gente está ahí por unas horas, unos días, y son conducidos después a los campos de trabajo. Las cárceles de carácter permanente, porque esa persona está siendo procesada en un proceso largo y finalmente será justiciada. Los tipos de cárceles. Y después vienen los tipos de campos. Los más benignos son los campos de trabajo científico. Hay una gran novela de Solzhenitsyn que se llama El primer círculo, donde él describe lo que es un campo de trabajo científico. Son prisioneros, pero son científicos y trabajan con ciertas condiciones. Y después en dureza vienen los campos de tala de bosques, duros, los campos de construcción de obras públicas, o sea, se construye un campo para construir un canal, una central hidroeléctrica, muy duros, y los peores, por supuesto, son los campos de extracción de minerales. Muchos de ellos están más allá del círculo polar ártico y son simplemente espantosos. Entonces tenemos los dos tipos de cárceles, los 4 tipos de campos y finalmente las colonias de deportación. Las colonias de deportación son lugares a los cuales se traslada. Kazajstán fue uno de los más importantes destinos como colonia de deportación de los ucranianos, por ejemplo. O sea, hoy día gran parte de la población, no gran parte, no, eso es una tontería lo que acabo de decir, una parte significativa de la población casaca es de origen ucraniano. ¿Por qué? Porque fueron trasladados cientos de miles de ucranianos, otros murieron en Ucrania, fueron trasladados a Kazajstán, deportados allá para que hicieran cultivar, para que cultivaran una tierra completamente ajena a ellos y en condiciones climáticas distintas, con cultivos que no conocían. También murieron decenas de miles en Kazajstán de origen ucraniano. Entonces, este es el Gulag que se va desarrollando desde el año 34 y que alcanza su clímax en los años 37 y 38. Hoy día nosotros tenemos un conjunto, estoy abriendo aquí un archivo para comentarles unas pocas cifras. Tenemos un conjunto de más o menos unos entre 20 y 22 autores que han trabajado el Gulag con detalle, ¿no? Y yo me he hecho mis planillas de esa información eh, con una serie de columnas que permiten entender más o menos lo que pasó. ¿Ah? No es nada de fácil porque cada uno de los autores va usando parámetros distintos y por lo tanto no voy a leer de ninguna manera, porque sería una torpeza docente, todas las cifras que tengo desplegadas aquí en la planilla. Simplemente 2 cifras les voy a dar, nada más que 2 cifras, que son espeluznantes, ¿no? ¿Cuántas personas fueron ejecutadas entre los años 37 y 38? Constan 681.692 ejecuciones entre los años 37 y 38. 681.692 ejecuciones. Constan. Tenemos las partidas de defunción
y las sentencias de esas ejecuciones, casi 700.000 entre esos 2 años. Pero mucha gente no era ejecutada, mucha gente iba a parar a los campos. ¿Cuánta gente pasó por los campos entre los años 29 y 53? Me voy un poquito para atrás y llego hasta el final de la vida de Stalin. 18 millones de personas pasaron por los campos de concentración, de trabajo forzado, ya sean de científicos muy pequeños, de tala de bosque grandes, de obras públicas muy grandes, de extracción minera gigantescos, un total de unos 2.500 campos principales y otros tantos asociados. Pasaron por ahí 18 millones de personas, de las cuales se ha podido comprobar la muerte de 2.749.163. De los 18 millones de personas que pasaron por los campos, murieron en los campos 2.749.000 personas. Sumemos, esto es lo que está comprobado. Estas son, por así decirlo, aunque no sea estricto el término, las partidas de defunción. Por lo tanto, si sumamos los 2.749.000 que murieron en los campos, más los 681.000 que murieron en las ejecuciones solo de los años 37 y 38, tomando las ejecuciones de apenas 2 años, tenemos comprobadas la módica suma de 3.400.000 muertes asociadas a estos dos ítems, a los muertos en campos y a los muertos por ejecución solamente en 2 años. A eso hay que sumarle todos los otros ejecutados en otros momentos, todos los que murieron en la colectivización de la agricultura, que ya decíamos que fueron entre 6 millones y 11 millones. El terror de Stalin, que comenzó siendo un terror selectivo, se transformó en un terror universal. Y el tercer y último elemento que voy a comentar respecto de la ideología staliniana es la creación del hombre nuevo. El primero, socialismo en un solo país, para eso industrializar y para eso colectivizar la agricultura para tener excedentes. El segundo, el despliegue del terror para controlar la sociedad soviética, para purgar, no lo dije, pero es bueno comentarlo, para purgar el partido, para purgar las Fuerzas Armadas. Y el tercero, la creación del hombre nuevo. La creación del hombre nuevo se apoyó en tres pilares simbólicos, que fueron tres personas. Estas tres personas presentan características muy curiosas, porque una de ellas se refiere al mundo del trabajo, otra se refiere al mundo de la guerra y la tercera se refiere al mundo de la familia. Estas personas son Stakhanov, Zaitsev y Morozov. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estos paradigmas, estos prototipos del hombre nuevo? Stakhanov es un obrero del carbón. Es una persona real, sí, por supuesto, es una persona real. Nació y murió. Digo esto porque ya van a ver ustedes que después viene una persona ficticia. Es una persona real, Stakhanov. Nació y murió. Y fue batiendo de manera real a veces, de manera ficticia muchas veces, los récords de extracción de carbón. Y entonces se convirtió su figura en parte central de la ideología staliniana del desarrollo soviético y se llamó stajanovismo. Stajanovistas debían ser todos los obreros soviéticos, tanto de la ciudad como del campo, en cuanto debían imitar la productividad creciente de este obrero del carbón que cada vez tenía una producción más espectacular. Por lo tanto, era el hombre nuevo soviético, el Homo Sovieticus, así se le llama, el Homo Sovieticus, capaz de superarse a sí mismo continuamente. Stakhanov en el mundo del trabajo. Vasily Zaitsev en el mundo de la guerra. Seguramente ustedes han visto, y si no la han visto, tienen que verla,
una gran película en que Vasily Zaitsev es el personaje principal. Esa película se llama en inglés Enemy at the Gates y en castellano Enemigo al acecho. Y ustedes recordarán, es la película del francotirador soviético que eh, disputa en Stalingrado con el francotirador alemán. Bueno, Vasily Zaitsev es una figura real. Vasily Zaitsev vivió y combatió en Stalingrado y efectivamente con una puntería excepcional que tenía, eliminó decenas de oficiales y soldados alemanes. Y entonces se convirtió en el paradigma del nuevo hombre soviético en la dimensión militar, Vasily Zaitsev. Quizá recuerdan una escena, si han visto la película, y si no, por favor, véanla, porque es una maravilla de cine de guerra y de cine ideológico. Quizá recuerdan una escena al comienzo de la película, cuando aparece el comisario enviado por Stalin a Stalingrado, Stalingrado sitiado prácticamente, las tropas soviéticas a punto de ser tiradas al Volga. Y ese comisario es Khrushchev, y eso es un hecho real. Y Khrushchev va interrogando a los pequeños comisarios que están ahí, comisarios políticos ayudando a la tropa soviética, ¿qué hay que hacer para revertir esta batalla y tener una victoria? Y uno de los comisarios jóvenes le dice, encontrar un héroe. Khrushchev lo mira, se encoge de hombro y dice, ¿dónde sacamos un héroe? Yo lo tengo, le dice este comisario. Yo tengo ese hombre. Y ese hombre fue real, y ese hombre existió, se llamó Vasily Zaitsev. Y por lo tanto es la segunda dimensión del hombre nuevo, el héroe de guerra. Y la tercera es insólita. La tercera es Pavlik Morozov. Pavlik Morozov es un niño de 13 años cuya historia consiste en que por haber denunciado a sus padres como no colaboradores, como saboteadores del régimen soviético, Pavlik Morozov fue asesinado por el resto de su familia, burgueses ellos, que mataron al niño de 13 años que había cumplido con su deber fundamental, que era someter, subordinar es la palabra más correcta, ¿no? Subordinar la familia a los planes del Estado. Y por eso había denunciado a sus padres como ciudadanos soviéticos incumplidores, saboteadores. Y el niño fue ajusticiado por otros familiares que no pudieron entender que primero estaban los deberes del niño con el Estado soviético y no con sus padres. Bueno, Pavlik Morozov es la tercera de las figuras importantísimas creadas por el Estado soviético, por la dirección ideológica de Stalin, en el campo de la familia. Stakhanov en el campo del trabajo, Zaitsev en el campo de la guerra, Morozov en el campo de la familia. Está comprobado hoy día que Pavlik Morozov nunca murió del modo que se describe. Incluso existe la posibilidad, ha defendido algún autor, de que Pavlik Morozov nunca haya existido. Ahí disputan las tres personas que más han estudiado el tema de Pavlik Morozov, tienen opiniones distintas. Dos creen que Morozov efectivamente existió y murió a los 13 años. Uno cree que murió por una riña callejera y el otro efectivamente por una riña familiar. Pero, y el tercero dice que Pavlik Morozov nunca existió, que fue simplemente inventado por el régimen y que por lo tanto nunca murió a los 13 años porque nunca nació. Bueno, los tres están de acuerdo en todo caso en que Pavlik Morozov fue un invento de hombre nuevo soviético, del nuevo niño soviético, del pionero de las juventudes comunistas en el campo de la familia. Estos tres personajes entonces configuran la aportación dentro de la ideología de Stalin a la creación del hombre nuevo. Stakhanov en el trabajo, Zaitsev en la guerra, Morozov en la familia. Y ahí tenemos entonces los tres elementos que les quería comentar respecto de la ideología de Stalin: socialismo en un solo país, el terror como instrumento de acción política y la creación del hombre nuevo en estos tres campos a través de estas tres figuras paradigmáticas. Les agradezco mucho su atención y les ofrezco la palabra.
Me preguntan cómo murió Mm, Stalin. sí. Esto es muy interesante porque tiene que ver con sus rutinas, ¿no? Eh, la mañana del 3 de marzo de 1953, yo ya estaba vivo en el vientre materno porque nací el 26 de agosto de ese año. El 3 de marzo de 1953, Stalin de las 10 de la mañana no apareció. Ni apareció a las 12, ni apareció a las 3. Se calcula que hacia las 6 o 7 de la tarde fueron a ver qué pasaba. Y efectivamente estaba botado en el suelo, había tenido un derrame cerebral, estaba completamente desfondado fisiológicamente. Duró 2 días, murió el 5 de marzo de ese año 1953. Hoy está bastante aceptada por algunos de los biógrafos de Stalin, no por todos, la tesis, que es la tesis también que la película de HBO. HBO tiene una muy buena película, no excelente, pero muy buena película, que se llama Stalin, con Robert Duvall, y nunca me acuerdo la actriz, pero la actuación de ella es maravillosa. Ya me acordaré, una actriz británica, una actuación maravillosa como Nadiezhda Aleluyeva, la segunda mujer de Stalin. Y también en la película se sugiere, bueno, porque el asesor de la película es uno de los biógrafos que tiene esta tesis, ¿no? La tesis de que Beria, cuando dieron las 10 de la mañana y Stalin no apareció, tomó él la decisión de no ir a ver, de let it be, a ver qué pasa. No por no quererlo molestar, sino probablemente por dejarlo estar. Eso está sugerido sutilmente en la película, pero está dicho de manera bastante clara por lo menos dos de los biógrafos de Stalin, que Beria habría tomado la decisión de dejarlo morir. Y entonces 2 días después muere Stalin, el 5 de marzo del 53. Patricio. No me digas que Patricio va a hacer una pregunta. Sí, sí, Buena. sí, la manera, aprender es muy chico que la manera de aprender es hacer preguntas, ¿cierto? Oye, Exactamente, Patricio. eh, eh, a ver, tú sabes o tienes algún dato, no sé, pero todas las muertes grandes que hubo con Stalin, este gallo perverso, ¿cierto? Manejando un país y manejando una ideología que se maneja solo con cuestiones perversas, porque por sí sola no funciona. Hasta el año 41 que Alemania los invadió. Ahora, eso 20 de hizo que, julio. claro, entonces eso hizo, me imagino, según lo que he visto, vieron todos los documentales, y eso, de que en ese momento la Unión Soviética se dedicó a, no sé, pues, a defenderse y a tratar de la guerra, todo fue guerra, digamos. Te hago un Ahora, inciso ahí, te hago un inciso porque está muy bien como ya, lo estás planteando. Un inciso para ya, que empalmemos. Stalin le da nueva vida a la idea del socialismo en un solo país, hablando de una guerra patriótica. es eso que te iba a preguntar. Él aborda la guerra no como la guerra del comunismo contra el fascismo, sino como la guerra patriótica. La llama la Gran Guerra Patriótica. Es una genialidad. Claro, entonces podríamos decir entonces de que Stalin era nacionalista, Él era georgiano, no era ruso, hablaba ruso con un acento pero, bastante perceptible. Él, claro. él no era nacionalista, querido Patricio, en el sentido que nosotros entendemos el amor a la patria, No, ¿no? no, no, sí, 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 no, pero sí, es que, a ver, pero abordar el punto de vista del socialismo dentro, ¿cierto? Y más encima una guerra patriótica, ¿cierto? Entonces pareciera ser que hay un problema de nacionalismo que era distinto al comunismo que está Trotsky, o no sé, ya, pero lo concreto es que Pero cuando espérate, también hagamos un inciso ahí, porque ya, terminada la guerra, él desata las fuerzas de la Unión Soviética, primero conquistando y quedándose con Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, la mitad de Alemania, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria por y eso, Rumania. claro. ¿Te Entonces, fijas? como eso cambió, o sea, esa es la pregunta que te hago, justamente es. Hubo un cambio, hubo un punto de inflexión cuando empezó la guerra con Alemania directamente y después ganó respecto a lo que era antes. Antes, empezó a respetar más a su pueblo, por ejemplo. El pueblo, imagino que se No, sentía más. no, 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 no.
Hay un No, punto de inflexión, no, en absoluto, lo segundo no. Hay un punto de no. inflexión en cuanto a que durante la guerra se suprimió la Internacional Comunista. Y esa fue una señal que le quiso dar Stalin a los aliados, en concreto a Roosevelt mientras estuvo vivo y a Churchill, de que él no iba a lanzar las fuerzas del comunismo terminada la guerra utilizando un instrumento que había sido generado el año 21, la Internacional Comunista. La disolvió, pero evidentemente la disolvió pro forma, porque lo que hizo a continuación, terminada la guerra, fue transmitirle a todos los partidos comunistas del mundo, y esa indicación la recibe, por supuesto, el Partido Comunista de Chile, de que hay que lanzarse a la conquista del poder. Nos llevaría para atrás y quizá nos enredaría el tema de cómo había cambiado la estrategia soviética respecto del mundo entre 1921 y 1937, que cambió varias veces. Hubo tres momentos en esa estrategia soviética entre el 21 y el 37. Lo importante respecto a tu pregunta es que terminada la guerra, Stalin tiene un gran activo. La Unión Soviética ha colaborado con el mayor número de bajas al éxito aliado. Ningún Estado ha perdido tantos hombres y mujeres en combate y en la retaguardia como la Unión Soviética. Y ese activo le permite a él desplegarse como el gran vencedor de la guerra. Nosotros hicimos la mayor contribución a la derrota del fascismo. Por lo tanto, primero, tenemos derecho a todos estos países, cortina de hierro. Y segundo, esto ya es más privado, ¿no es cierto? Chip libre para los partidos comunistas, para que los partidos comunistas aprovechen ese prestigio de la Unión Soviética triunfadora. Así que ahí sí hay un cambio, pero no lo hay respecto del mundo interior, porque Esa es la pregunta. el Gulag no se terminó. Las primeras amnistías las dio Stalin en el año 51. Recién en el año 51 comenzó a amnistiar presos del Gulag. Todavía el año 51 el Gulag tiene, déjame ver si puedo abrir aquí la planilla. Desgraciadamente no tengo ese dato todavía, cuánta gente queda en el Gulag, pero mi memoria, sí, porque no tengo la cifra ahí a la vista, mi memoria me dice que quedan en torno a 2,5 millones de personas todavía en el Gulag el año 51 cuando comienzan las amnistías. O sea que no hubo un giro de ninguna manera. Por el contrario, el Gulag fue realimentado con prisioneros de guerra, los prisioneros alemanes, prisioneros rumanos, con enorme cantidad de combatientes soviéticos por el solo hecho de que hubieran estado en contacto con Occidente. Gran parte de los mejores combatientes soviéticos cuando volvieron a la Unión Soviética fueron acusados de traición por haber estado en contacto con Occidente. Stalin no sé si conocía o no conocía lo que había pasado con los oficiales napoleónicos durante la guerra, ¿ah? Y el contacto de los napoleónicos con otras realidades. Y fue alimentado el Gulag con la represión judía, porque Stalin inició una represión contra los judíos brutal en los años 47 y 48, como no había habido nunca antes en la Unión Soviética y comparable con las antiguas represiones rusas, a los pogroms al pueblo judío. O sea que no hubo un cambio de actitud en esa materia. Tenemos espacio para un par de preguntas más. Elena, parece que Elena quiere preguntar, Valeria. Sí, yo siempre quiero preguntar, pero, profe, yo quiero pedirle algo. No le va a pedir plata, no se preocupe. Quiero pedirle si acaso podemos hacer, puede usted, yo no, yo escucho. Puede hacer un taller, una clase sobre Beria, que me parece Uy. que este señor Beria está muy moderno, muy contingente, porque tiene mucho que ver con lo que están haciendo hoy en día el progresismo. Entonces, si usted le puede pedir algo para Beria, y otro más que le quiero pedir, si puede hablar algo, hacer un taller sobre los judíos,
sobre Uy, la trayectoria y la historia de por qué han sido perseguidos los judíos. lo primero Porque sí lo puedo hacer, Elena, porque conozco a Beria, no tan bien como a sí, Stalin, pero puedo preparar una sesión especial en algún momento sobre Laurent Beria, ¿eh? Que estuvo 15 años al frente de la NKVD y después del MVD, ¿eh? Del año 38 al año 53. Y sabía tanto, lo sabía todo, sabía tanto y todo, sí, todo, todo sobre todo el mundo, que formó parte del era un, triunvirato, era un inmediatamente sapo. sucesor de... Oh, bastante más que eso. ¿Eh? Era un dragón de las Islas Comoro. Como lo sabía todo de todo el mundo, formó parte del triunvirato, junto con, Ujú, no me acuerdo si es Malenkov o Molotov, cuál es el tercero del triunvirato, Khrushchev, Beria y Malenkov o Molotov. Y como eran tres, los otros dos dijeron, la primera persona que tenemos que eliminar, ¿quién sería? Beria, Beria, que le porque este tenían tipo, su... porque este tipo lo sabe todo. Y efectivamente Beria fue ajusticiado el mismo año de la muerte de Stalin. No tenemos la fecha exacta en que fue procesado y ajusticiado. O sea, Khrushchev y el otro, que me parece que es Molotov, no estoy seguro si, ya insisto, si es Molotov o Malenkov, el otro del triunvirato, tomaron la decisión 2 contra 1 de ajusticiar al que más sabía todo, porque lo sabía todo de todos. Así que algún día hablaremos de Beria, pero del pueblo judío no, porque no soy un estudioso para nada del pueblo judío. Tenemos espacio Ya, todavía para una pregunta más. gracias, muchas De gracias. nada, una última pregunta todavía podemos tener. Eh, Profesor, una pregunta. Usted habló Hola, de Fernando. Hola, buenas noches, disculpe, don Gonzalo. Habla del hombre nuevo soviético, trabajo, militar y familia. ¿Ese triunvirato en la actualidad se sigue aplicando ¿Usted dice a través de que el marxismo lo sigue aplicando? del marxismo? Sí, por cierto, porque hoy día no es el proletariado, ¿no es cierto?, el que tiene que recibir esas imágenes, ¿no? El proletario eh, en el trabajo, el proletario en el ejército y el proletario como formador de una familia con valores soviéticos, ¿no? Exacto. Stalinianos. Hay un libro magnífico sobre, se llama así, Stalinist Values, son palabras contradictorias. Eh, no es el proletario, pero sí hay toda una conceptualización de lo que debe ser el nuevo hombre del nuevo marxismo. Eh, y ese hombre nuevo del nuevo marxismo se define por una no definición. Mire qué cosa más insólita. Y ahí la figura principal se llama Ernesto Laclau, eh, él y Chantal Mouffe, o Mouffe. Se define el hombre nuevo del nuevo marxismo como un significante vacío. Pucha, qué difícil parece esto. No, es muy sencillo. No hay una definición para el nuevo hombre marxista, sino que le corresponde a cualquiera que se sienta, que experimente estructuras de explotación, crear su propia dimensión revolucionaria. Por eso es un significante vacío que debe ser llenado por cada persona que se sienta explotada. Así como había un modo de llenar marxista, leninista, stalinista, las tesis neomarxistas de Laclau y Mouffe consisten en que a cada grupo y finalmente a cada persona le corresponde llenar ese vacío con un significado revolucionario. Y eso es el Frente Amplio. Por eso el Frente Amplio puede Much- estar, y por eso Boric puede estar continuamente cambiando de posición, porque como no estamos en presencia de unas de la izquierda. fijaciones, sino de un significante, pero que es vacío, esto lo explica mucho mejor que lo estoy haciendo yo, Gonzalo Arenas, que ha estudiado muy bien a la Chloe Mouffe. Corresponde contradecirse las veces que sea necesario contradecirse, porque el significante está siempre disponible para ser llenado de la manera que más convenga a la revolución. Así que ahí tenemos una mirada hacia el hombre nuevo, al hombre que se crea a sí mismo, que es completamente distinta de la creación fija del obrero que tiene que producir más, del francotirador que tiene que matar más alemanes, del niño que tiene que denunciar a sus padres traidores. Son comportamientos indicados, comportamientos preceptuados, diríamos, ¿no? El significante vacío se presenta a los grupos y también a las personas
como la posibilidad continua de reformular sus propias vidas de acuerdo a las necesidades de la revolución. Bueno, querida Valeria, muchas gracias Muchas por la gracias. administración y a todos ustedes. Nos veremos el jueves próximo, si Dios quiere, para comentar cómo llega Mussolini al poder el mismo año 24, por eso que estamos en el centenario. Es un año clave en la consolidación del poder para Benito Mussolini. Un abrazo grande para todos y nos veremos. Ojalá inviten a más gente. Gracias. Nos veremos el jueves próximo, si Dios quiere. Gracias, Valeria. Gracias. Chao. Chau, chau. Chau, chau. Chao, chao. Que te mejores, Valeria. Gracias.